Buenas tardes, bienvenidos al cuarto webinar de PAE, de Have a Break with Passive House. Hoy vamos a hablar de otro concepto imprescindible cuando tratamos la construcción de alta eficiencia, que es la hermeticidad al aire y la hermeticidad al viento. Es un término que más o menos puede sonar nuevo, o que a mucha gente le parecerá que es nuevo, pero todo lo contrario. Esto hace muchos años que ya en Alemania los físicos de la construcción estudiaron y se dieron cuenta que a partir de numerosas investigaciones, con un riguroso control de las infiltraciones del aire en los edificios, se mejoraba mucho su eficiencia. Entonces, hoy hemos querido invitar para hablar de esto una persona que sabe mucho del tema, que es Manuel Medina. Hola, Manuel. Si puedes encender tu micro y tu cámara. Buenas tardes, Andrea. Hola, muy buenas. Manuel es director para España y Portugal del fabricante alemán Isochemie, ellos desarrollan y producen soluciones innovadoras y eficientes para el sellado y uniones en los edificios. También es presidente del consorcio FCN Passive House en España. Y tiene ya más de 10 años de experiencia. Probablemente fuiste una de las primeras personas, ¿no?, que puso encima de la mesa esta necesidad de mejorar el nivel de instalación de ventanas en España y su hermeticidad, y poner en valor el significado de la palabra estanqueidad, ¿no?, en este campo. Eso como introducción tuya. Como siempre, tenemos a un compañero también de PAE que está conectado y que se conectará también al final para leer preguntas y responderlas en directo. Buenas tardes, Guillermo. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Manuel, por estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Como sabéis, atenderemos vuestras dudas, ¿vale? Aquí abajo podéis ver que pone preguntas y respuestas, podéis escribir, os contestamos, ¿vale? Y al final, evidentemente, charlaremos con Manuel y esas dudas que podáis tener intentaremos resolverlas y ayudaros. Muchas gracias y luego nos vemos. Muchas gracias a ti. Vale. Bueno, pues nada, Manuel, vamos a empezar este coloquio, charla o webinar. Y lo hemos llamado hermeticidad y confort, ¿vale? Por ponerle un título más o menos corto, pero realmente yo creo que se podría haber llamado hermeticidad, confort, eficiencia energética y durabilidad de la propia construcción, ¿no? Porque al final la hermeticidad tiene un impacto sobre cada una de estas cosas, de alguna manera. Lo primero, muchas gracias, Andrea, muchas gracias, Guillermo, y muchas gracias a PAE por la invitación a pasar este ratito aquí con vosotros y con todas las personas que se han conectado. Es un auténtico placer. Y efectivamente, pues son palabras que, aunque no lo puedan parecer, están totalmente conectadas entre sí en el ámbito de la edificación. Y no solo lo están, sino que además es que deben estarlo. Al igual que al concepto de la hermeticidad, debe estar conectado con otros conceptos como, por ejemplo, el del aislamiento. Cuando se trata correctamente la hermeticidad de un edificio, entiendo que si hemos cuidado este apartado, hemos cuidado también el resto de detalles del edificio. O sea que directamente obtenemos un alto grado de eficiencia energética tanto del edificio, ya que optimizamos el uso de la energía para calentar o enfriar su interior, como de los dispositivos que utilizamos para ello, porque trabajan en un entorno correcto y con los volúmenes adecuados a su diseño. Con esto, al final, estamos provocando que estos dispositivos tengan también una mayor durabilidad al trabajar en condiciones óptimas, que es otra de las partes del objetivo de construir de esta manera, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, tratar correctamente la hermeticidad en un edificio también provocará que el aislamiento haga su función correctamente. Y esto es muy importante porque, estando en comunión los dos conceptos, conseguiremos optimizar la cantidad de energía que necesitamos para obtener el mayor confort interior, y también evitaremos importantes patologías en los edificios, tanto en el interior como en la fachada. Pues evitaremos humedades, formación de hongos y otros problemas que no solo afectan al confort,
y a la eficiencia, sino que también afectan incluso a la salud de las personas que habitan el edificio. Eso es. Totalmente de acuerdo. De hecho, hablamos de hermeticidad al aire, que es del interior hacia el exterior, y también la hermeticidad del exterior hacia el interior. Es decir, es tan importante cuidar que no se produzcan flujos de aire del interior hacia el exterior como al revés, por el mismo, pues eso, por la funcionalidad también del aislamiento, como dices tú, por evitar condensaciones, formación de moho y las corrientes de aire que son tan molestas en un sentido como en otro, ¿no? Exacto. Yo creo que existe también una idea errónea en común con la hermeticidad, que se cree que es perjudicial, no sé, pero yo creo que esto es porque no se conoce muy bien, ¿no? Y porque para muchas casas antiguas la fuente principal de ventilación quizá eran estas fugas de aire incontroladas. Pero y por supuesto que la ventilación es muy importante para evitar, pues eso, humedad, eliminar contaminantes, etcétera, tal. Sin embargo, habría que hacerlo de una manera pues, más inteligente y cuando se habla también de hermeticidad, es muy importante que vaya acompañado de, pues eso, de una ventilación también controlada y de manera mecánica, de alguna manera. O sea, tienen que haber esas dos partes un poco bien planteadas y bien... Claro, al final la ventana está ahí para ser abierta cuando el usuario quiera, pero si no quiere abrirla, pues tenemos que dotar al edificio de un sistema que le permita seguir funcionando de forma correcta y que tenga, bueno, por ejemplo, un aire saludable en el interior, ¿no? Y bueno, centrando un poco en ese aspecto que decías tú de la ventana, que es el hueco en la fachada, pues igual si no tratamos la hermeticidad correctamente entre esa ventana y el resto de la fachada, pues lo que provocamos es tener una ventana siempre abierta, que no es eso lo que queremos tampoco, ¿no? Hay que combinar un poco bueno, pues, las costumbres y confiar también en el buen hacer del usuario, con la posibilidad de que esto no se haga y que se pueda hacer de forma automática. Y conseguiremos, pues, bueno, un edificio realmente funcional. Yo, además, exacto, te quería preguntar en concreto por la importancia de la hermeticidad de las uniones, ¿no? Ya que, bueno, vosotros además estáis especializados en esto en concreto. Y por qué ya colocar una ventana ya no es, pues no sé, quitar y poner yeso y silicona, ¿no? Sino que hay que entender que la ventana es un elemento que forma parte de la fachada y de la envolvente hermética y térmica. Es decir, pues las prestaciones, ¿cómo afecta una mala puesta en obra o un mal sellado de la ventana a las prestaciones y la funcionalidad de ese producto? Es que al final no va a funcionar como debería. Claro, es que le estamos pidiendo tapar ese hueco, estamos pidiendo a una ventana las mismas prestaciones que le pedimos a la parte opaca. Y, por tanto, le estamos pidiendo también a que la unión entre ventana y el resto de la fachada tenga las mismas capacidades. Esto es decir, que sea hermética, que sea impermeable al agua y al viento, que nos aísle térmica y que nos aísle también acústicamente. No tiene ningún sentido tener una ventana de altas prestaciones, fabricar una ventana top en todos esos conceptos y después colocarla en el hueco de cualquier manera sin cuidar el sellado ni el aislamiento, ¿no? Porque si pedimos una ventana que sea totalmente hermética, que nos aísle bien, tanto del frío, del calor como del ruido, y no somos capaces de que esa unión con el resto de la obra mantenga esas propiedades, pues estamos haciendo bien poco, porque además es que cualquier pequeño hueco en esa unión supone un impacto muy grande, tanto en términos de térmica como en términos de acústica, y no digo ya en términos de infiltraciones que provocan ese disconfort, ese exceso de polvo y esas otras patologías que se pueden producir tanto en el interior del edificio como en la parte del aislamiento. Eso es. Sí, además es lo que dices, una ventana de altas prestaciones, ¿no? Como las que tiene
como las que tiene que tener una vivienda o un edificio de consumo casi nulo o passive house, mejora mucho las condiciones acústicas de la fachada, pero si se le da una continuidad y se cuida, ¿no?, ese encuentro. No sé, ¿cuál sería el correcto sellado para una ventana, más o menos? O sea, ¿tiene que tener un triple sellado o cómo sería un sellado adecuado? Claro, nosotros siempre hablamos de 3 niveles de sellado. Al final tiene que haber un sellado interior que nos asegure esa hermeticidad anterior que comentas antes, donde bueno, pues se ofrezca una cierta resistencia a la salida del vapor y que esa salida se haga de forma controlada, o bien abriendo la ventana o bien mediante los mecanismos de ventilación mecánica. Una parte central donde ahí trataríamos el aislamiento térmico y el aislamiento acústico, que el aislamiento acústico a veces no se le da importancia salvo en sitios muy puntuales como, no sé, grandes poblaciones o ciudades donde tiene un impacto acústico aéreo grande, pero realmente casi siempre va de la mano del aislamiento térmico, ¿no? Van en la misma posición, casi siempre se refiere a un mismo producto y el poner una cosa significa también la otra, ¿no? Y después en la parte exterior, pues un correcto sellado contra la intemperie, al agua y al viento. Y estos 3 niveles de sellado pues tienen que procurar que las humedades que puedan surgir, pues no sé, por ejemplo, a través de la fachada o a través de un puente térmico maltratado, que produzca una condensación, pues estos productos tienen que ser capaces de que esa humedad no se quede en esa junta, sino que provoquen un flujo de salida de vapores hacia el exterior. Si conseguimos esto, pues habremos tratado a esa unión con el mismo cariño que hemos tratado para hacer una ventana de altas prestaciones o una fachada bien aislada. Hay una cosa que has mencionado ahora, que es la acústica, ¿no? Y al principio, bueno, y este webinar se llama hermeticidad y confort, ¿no? Y creo que muchas veces cuando se habla de confort, lo primero que se piensa es en el confort térmico, pero es un conjunto de muchas más cosas. El otro día hablamos, por ejemplo, de confort lumínico y, por supuesto, también es confort acústico. Y es que parece que se olvida que por donde se transporta el aire también se transmite el ruido y esto al final causa, pues eso, que se disminuya el nivel de aislamiento térmico de la fachada o de la envolvente, etcétera. Y es algo que parece que no se tiene muy en cuenta, pero que también es, que esa hermeticidad también nos ayuda a tener a reducir esa contaminación acústica, como comentabas. Sí, efectivamente. De hecho, muchas veces no somos conscientes de que un pequeño hueco de 1 centímetro cuadrado puede tener un impacto de hasta 5 decibelios. Quien tenga una casita en medio del campo, pues no tendrá ningún problema, salvo que le moleste el canto de los pájaros. Pero en una población con una gran ciudad, con tránsito de coches y bueno, incluso de gente en la calle, el impacto es muy grande. Y al final es confort porque acaba influyendo en la calidad de vida interior de la persona que habita el edificio y en aspectos tan importantes como puede ser incluso la calidad del sueño, ¿no? Entonces, volvemos a hablar un poquito de que influye también incluso en la salud de las personas que habitamos los edificios. Y ya te digo, pues casi siempre si tratamos en esta unión en concreto en general, en la fachada, si tratamos el aislamiento térmico, vamos a conseguir casi directamente un buen aislamiento acústico al mismo tiempo. No sé, salvo situaciones excepcionales como que haya un aeropuerto, que son ruidos ya de otras características que haya que enfrentarse a soluciones específicas, pero en general sí que podemos hablar de que cuando tratamos el aislamiento térmico en estas uniones, tratamos a la vez el aislamiento acústico y le podamos dar unos resultados realmente excepcionales. Antes, bueno, cuando he empezado he dicho que la hermeticidad era un concepto más o menos nuevo, pero porque ahora pues sí que se ha introducido en el Código Técnico de la Edificación aquí en España y bueno, creo que es algo
todos estábamos esperando, más o menos los que ya trabajábamos con esto, que era el siguiente paso lógico, ¿no?, en la construcción, porque creo que no se puede pensar en un edificio de consumo casi nulo como un edificio simplemente pues, muy bien aislado o que tiene eso, carpinterías de triple vidrio, sino que es un compendio de varios principios y que es un conjunto, o sea, y que funciona como un engranaje, ¿no? Y aún así, no sé si a ti también te pasará, mi sensación es que hay muchas otras cosas como el establecimiento de un valor límite para los puentes térmicos o la integración de la recuperación de calor, que se siguen sin considerar, ¿no? Y que también ayudarían, que son importantes, que hemos dado un paso con la hermeticidad, pero es un conjunto de muchas cosas que habría que no puedo estar más de acuerdo contigo. Además, lamentablemente, con esto de la pandemia nos vamos a retrasar todavía otros 6 meses en la puesta en marcha de esta última revisión. Y bueno, hombre, a ver, esta última revisión supone un paso importante con respecto a la versión anterior. Soy consciente y valoro también el esfuerzo de todos, pero todavía es manifiestamente mejorable, como bien dices, ¿no? Tanto la integración de los recuperadores de calor como el control y la limitación de los puentes térmicos es imprescindible para lograr un verdadero edificio de consumo casi nulo. Y bueno, yo creo que el objetivo a conseguir va en la dirección de una industrialización del sector de la construcción. Al final, yo creo que tenemos que tratar de conseguir pues, que todos los oficios o que cada oficio esté perfectamente engranado e integrado con el resto, de forma que cada uno sea consciente y responsable de lo que afecta su actuación respecto a otro oficio en cuanto a conseguir el objetivo final. Y necesitamos que los profesionales estén perfectamente coordinados, no tanto a nivel de conseguir objetivos de tiempo, ¿no?, de plazos, sino de objetivos de calidad finales. Y bueno, es como, no sé, yo digo que es como construir un coche, ¿no? Al final cada operario sabe perfectamente la pieza que tiene que montar y bueno, al final sacamos una máquina donde el error es la excepción y no es la norma, ¿no? Es un poco hacia donde creo que tenemos que ir con el tema de la construcción. En este sentido, nos queda mucho trabajo por delante. Desde la industria del sector, yo creo que vamos por delante. Tenemos que seguir empujando fuerte. Y además ahora, bueno, tristemente, quizá con el episodio que estamos viviendo ahora nos ha mostrado un poco lo importante que es disponer de edificios sanos, de edificios eficientes y de edificios confortables. Entonces, bueno, el hombre aprende siempre de algunos golpes, no siempre aprende, pero yo espero que hayamos aprendido algo a la hora de enfocar esta nueva forma de... Bueno, que no es una nueva forma de construir, porque realmente es una forma de construir que ya lleva muchos años en algunos otros lugares y que se ha demostrado que es efectiva, ¿no? Entonces, respecto al código técnico, sí que la industria tenemos que trabajar todavía mucho, mano a mano también con los que diseñan este documento que nos permite trabajar en España y para ir mejorándolo poco a poco. Insisto, se ha mejorado bastante respecto a la versión anterior, pero todavía nos quedan muchas cosas que incorporar y que mejorar. Sí, a ver, yo veo que el sector de la construcción lleva un tiempo reaccionando, ¿no?, y mejorando y llevando a cabo una serie de medidas para impulsar pues eso, la mejora de las envolventes. Y bueno, ya habíamos alcanzado unos niveles de aislamiento térmico bastante buenos y la única manera de mejorar aún más estas envolventes pues era mejorando la hermeticidad. O sea que por un lado, ya se estaban controlando las pérdidas energéticas por transmisión, que es pues con los aislamientos, mejorando las U's, etcétera, pero hay que mejorar las pérdidas energéticas, pues eso, por infiltración no deseada, infiltraciones no deseadas, que es precisamente lo que queremos. Yo no digo que un edificio sea eficiente porque sea hermético, sino porque se controla
las infiltraciones, porque están controladas, todo está en el control, ¿no? Al final, en no tener esas fugas indeseadas. Y bueno, como has dicho, también has mencionado ahora un poco esta actualización del código técnico, etcétera, los profesionales, las empresas. Esto nos va a obligar, bueno, igual a los que ya trabajamos con el estándar Passive House, por ejemplo, no tanto, pero sí que va a obligar a invertir tiempo en una formación específica y creo que esta es la principal barrera para pegar ese acelerón, ¿no? en un nuevo sistema de construcción, que falta formación y faltan conocimientos. Yo no sé si todo el mundo está preparado. Bueno, ahora, claro, se va a retrasar un poco, si no ya habría entrado en vigor casi, pero no sé si todo el mundo va a estar preparado o no. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. No sé, ¿cuándo se está preparado para un cambio? No sé, incluso cuando creemos que estamos preparados, realmente estamos preparados para situaciones que son relativamente nuevas, como puede ser para una parte muy importante de nuestro sector, ¿no? Del sector de la construcción. Tenemos ahora un cambio generacional a las puertas, que es importante y que además supone un problema si no lo afrontamos, ¿no? Quizás es una oportunidad también para preparar a las personas que se quieren incorporar a nuestro sector y también para atraer de forma diferente, pues no sé, a los jóvenes, por ejemplo, ¿no? O a toda la persona que se quiere incorporar a nuestro sector, presentándolo como diferente a lo que era, ¿no? Pues con nuevas técnicas de construcción, tecnificándolo un poco, haciéndolo un poco más atractivo, mostrando un sector un poco más técnico, más limpio, no sé, que aporte otras cosas, ¿no? Y bueno, pues en ese aspecto yo creo que la industria también llevamos un tiempo donde ya habíamos visto esto. Nosotros, por ejemplo, es que la formación forma parte de nuestro día a día. Es casi tan importante como la parte comercial, ¿no? Y dedicamos un montón de tiempo a ello, de formar clientes, profesionales, técnicos, y creemos además que es la única forma de que esto funcione. Yo creo que hay numerosas empresas en el sector que están en la misma línea, con lo cual, y además tiramos del carro, esperamos que se sumen muchos más, y si no estamos preparados, pues tenemos que hacer por estar preparados. Y ya te digo, además es que se nos junta el final generacional de una parte de los profesionales de la construcción con la falta de profesionales, y esto lo tenemos que tratar de alguna manera. Yo creo que lo conseguiremos, ¿eh? Sí, a ver, yo creo que también. Sí que me da la sensación de que una de las cosas que más cuesta o una de las mayores dificultades que tenemos en el sector en España es precisamente la interiorización de este concepto que es la hermeticidad. Porque otras cosas, pues siempre ya sabemos que es mejorar los aislamientos, pero es un concepto nuevo. Creo que primero hay que interiorizarlo, saber qué es, cómo se ejecuta y además que es uno de los principios en el estándar y bueno, ya ahora en el código técnico también, al que se le hace el control más exhaustivo. Es decir, es que además se hace un test, hace una prueba, con lo cual pues requiere que se haga bien. Y creo que la mano de obra más que nunca pues tiene que profesionalizarse y convertirse en verdaderos especialistas. O sea, al final, es lo que decíamos antes, las prestaciones del mejor producto va a depender de esa mano ejecutora, del instalador. Entonces, es muy importante que todo el mundo entienda los conceptos, sepa lo que está haciendo, que está trabajando en una obra pues pasiva o de consumo casi nulo, que es. O sea, hace falta mucha formación y luego además práctica, que la formación te da unos conceptos, pero luego la experiencia real es en obra, que eso también alarga un poco más las cosas, claro. Tú haces un curso y sabes lo que es la teoría, pero luego hay que ponerlo en práctica y eso es realmente lo que va a dilatar más el proceso. Sí, eso es. Al final es como tú dices.
También es verdad que a todo lo nuevo siempre se le suele tener miedo, pero la experiencia nos dice que una vez iniciado el recorrido, la respuesta es positiva. Y bueno, pues un poco también por lo que hablábamos antes, ¿no? Porque el profesional ve también algo diferente, algo que es atractivo, algo que al final, lo que dices tú, al estar monitorizado y tener esa posibilidad de prueba, también es como un premio a un trabajo bien hecho. Con lo cual está un poco ese sentimiento encontrado entre el miedo a haberlo hecho mal y el premio a haberlo hecho bien. Pero bueno, eso yo creo que es positivo. Y respecto a la formación, lo que decía antes, que es imprescindible que la industria de la construcción siga yendo por delante, siga formando, pero no siga formando solo a la hora de te doy un curso de formación y búscate la vida. No, a la hora de, oye, te da la formación, bueno, vamos a decirle académica, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, pero luego te voy a hacer un seguimiento y luego voy a ir a la obra y vamos a ver si lo has hecho bien. Yo creo que esa es la forma real de conseguir buenos resultados. Casi también un poco egoístamente por la parte que nos toca, porque al final si tú vas a la obra y compruebas que lo que tú has enseñado está bien hecho, lo que haces es que confirmas que el producto que tú has presentado como válido también vale, ¿no? Y no que muchas veces pasa que una mala ejecución provoca que se piense que un producto no vale, ¿no? O bueno, o se le ha hecho una publicidad que no es correcta o algo de esto, ¿no? Si tú vas y haces el seguimiento correcto y cuando se ejecuta en obra y después se comprueba todo sale bien, pues es la mejor forma que hay, además de convencer al interlocutor, ¿no? Y esa es nuestra forma de pensar, mi forma particular de pensar también. Lo llevamos haciendo mucho tiempo y nos está funcionando. Sé que hay otras empresas del sector que lo hacen también y con buenos resultados y yo creo que ese es el camino, sin duda. Exacto, o sea, una mala práctica, una mala praxis de cualquier cosa va a echar por tierra, pues eso, o un estándar de construcción o un trabajo de hermeticidad o cualquier cosa que luego se dice que no funciona, pero porque al final no se ha ejecutado bien. Y ya no solamente hablo de formar a la parte, pues eso, de ejecución de hermeticidad o de albañilería, todo esto, sino que muchos de los oficios luego que van a intervenir en una obra de consumo casi nulo o pasiva, es decir, todos tienen que saber dónde están trabajando, el concepto, porque bueno, sí que hemos tenido experiencias de, pues, luego ha llegado un cierto oficio, un electricista o quien sea, y hay unas láminas de hermeticidad, no se tienen en cuenta y en fin, son errores, esto supone tiempo, esfuerzo y al final que es a todo el mundo, o sea, todo el mundo que trabaja y que va a pasar por una obra, luego pues tiene que saber qué es eso y de dónde está trabajando. O sea, que al final, ya te digo, no solamente un oficio, sino todos un poco, todos por igual. Bueno, ya has comentado antes un poco, en distintas preguntas que te iba haciendo, ¿no? Cómo la hermeticidad también influye directamente a la salud de los ocupantes, o sea, a la salud del propio edificio y también de los ocupantes, pero sí que quería que lo volvieses a mencionar porque, bueno, sí que nos gusta hablar mucho de esto ahora, por lo que dices tú, por el periodo que estamos viviendo, por la situación. Nos gusta mucho hablar de esto, de cómo las viviendas nos influyen en la salud nuestra, vamos. Sí, bueno, al final, como comentábamos antes, y además directamente relacionado, o sea, la salud del edificio directamente relacionada con la salud de las personas que lo ocupan. Si un edificio no está sano y tiene patologías provocadas porque, bueno, pues por un mal tratamiento de aislamiento y de hermeticidad, y tenemos humedades, estas humedades generan hongos, tenemos infiltraciones, estas infiltraciones provocan entrada de polvo, provoca, bueno, incluso corrientes de aire no deseadas y cambios de temperatura en el interior de las viviendas. No sé, sellados defectuosos que hacen que no tengamos un buen aislamiento acústico.
Todo esto son patologías del edificio que finalmente sufre el usuario. Y no lo sufre como decir, oye, es ruido, me molesta. No, es que me molesta porque no duermo bien, me molesta porque soy alérgico y resulta que tengo todo el día la casa llena de polvo y me molesta porque estoy durmiendo y esas humedades con hongos están emitiendo esporas que estoy respirando y eso me está afectando a mi capacidad pulmonar. Es que son tantas cosas que no sé, que al final, casi que con este comentario final, pues no sé, yo creo que es bastante claro, ¿no? La incidencia que tiene en tratar bien la hermeticidad de un edificio, porque al final es todo consecuencia de que el resto de conceptos, como el aislamiento, tanto térmico como acústico, como puentes térmicos, como humedades, bueno, pues si tratas la hermeticidad correctamente, lo más probable es que si has tratado todos los demás conceptos de la misma manera, tengas un edificio sano. Y si tienes un edificio sano, pues evitas todos estos problemas de salud. ¿Cuánta gente hay ahora con problemas de alergias crónicas? Que no han sido alérgicos nunca. Porque, bueno, también no olvidemos que no siempre se ha construido de determinada manera, lo voy a decir así. Casi me atrevería a decir que en los años 90, en los años 2000, se ha construido peor incluso que anteriormente, porque anteriormente existían los materiales que existían, pero es verdad que se construía también de otra forma, ¿no? Y en estos años, pues sí es verdad que tenemos edificios que han envejecido prematuramente, han envejecido antes de lo que se espera que envejezca un edificio. Entonces, no sé, yo creo que se puede decir más alto, pero no se puede decir más claro, ¿no? Así es, por algo cada vez más se dice que el edificio es la segunda piel, nuestra segunda piel. Es que al final es nuestro hábitat, si no nos protege y no nos cuida, pues no estamos haciéndolo muy bien, si no son habitables como tal. Bueno, Manuel, te seguiré haciendo, tengo un par de preguntas más, pero sí que quiero dar paso a Guillermo para leer algunas de las que tiene la gente, que también creo que serán muy interesantes escucharlas. Pues buenas tardes. Hola. Hay un par de preguntas, ¿vale? Yo tengo una también particularmente, entonces voy a aprovechar a hacerla porque tengo el privilegio. Manuel, mira, la verdad es que estoy encantado de que esté Manuel aquí porque yo siempre lo digo, Manuel vino a visitarnos hace 5 años, ¿vale? No le conocíamos, vino a través de un amigo, uno de nuestros socios, y la verdad es que fue la primera persona de la que nos habló de Passive House, pero él nos habló desde el punto de vista de construir bien y construir con calidad, ¿no? Todo en relación a esto último que estaba diciendo. Es una pena que en el 2019-2020 se hayan estrenado edificios que han quedado obsoletos según se ha abierto la puerta, ¿no? Evidentemente a todos los niveles, a nivel tecnología, a nivel calidad, a nivel salud, a nivel confort. Lógicamente, esto lleva un paso a nivel normativo, ¿no? Poquito a poco lleva un paso a nivel normativo. Lógicamente, aunque hay estándares ya como conocemos nosotros, ¿vale? Que evidentemente Passive House, por ejemplo, es un claro ejemplo de que nosotros defendemos, que hay estándares que ya cumplen con esto, ¿no? Y que ya son capaces de llevar los edificios a un siguiente nivel, pero yo mi pregunta va en lo contrario, porque al final vosotros estáis, vuestro equipo, que conocemos mucho, estáis en la calle, estáis pateando, estáis viendo, ¿qué sensación tenéis del mercado actual? Te desgrano un poco la pregunta, ¿vale? Para que te la pienses mientras tanto. Sí es cierto que hay mucha gente que está empezando a apostar por construir de otra manera, construir con calidad o intentar mejorar ciertos aspectos, ya no solamente a nivel constructivo, sino a nivel de que se mejoran ciertas patologías, ¿no? Que es una de las claves también quizá de tratar ciertos temas como la hermeticidad, ¿no? ¿Cómo veis vosotros que evoluciona el sector, las empresas, los instaladores, los constructores, los arquitectos? ¿Veis que existe una evolución positiva que va por delante de la normativa? ¿Veis que existe una intencionalidad de que nuestro sector, en el cual yo confío plenamente, vaya por delante de la normativa en este aspecto y en este sentido? Bueno, por delante de la normativa es mucho decir. Sí es verdad que hay un incremento del interés. Sí que es verdad que hay una serie de profesionales, tanto
desde el punto de vista técnico como del punto de vista de constructoras, promotoras, que empiezan a ver que hay otra forma de construir y que se pueden hacer las cosas un poquito mejor y con resultados muy satisfactorios. Por delante de la normativa, no. Eso, no sé, por ahora lo dejamos, lo reservamos casi para la industria, salvo algunas excepciones muy, muy concretas. Por lo demás, sí que es verdad que hay un incremento del interés. Sigue habiendo, hay un poco, yo lo desgranaría como en tres. Por una parte, hay una gente que ya está totalmente concienciada de que hay un estándar de construcción, llámese Passive House o, digamos, con la vista puesta en el Passive House, pero hacer un edificio así, eficiente. Que está concienciado y que trata de hacer las cosas muy bien y lo mejor posible, y van a por ello. Hay otra gente, otro grupo, vamos a decir, que saben, yo diría que saben y que son conscientes de que deben hacer las cosas mejor, que pueden hacerlas mejor, o vamos a decir de otra manera, ¿vale? Entonces tienen interés y han empezado a investigar y a formarse y a dar pequeños pasitos y bueno, hacer incluso probar pequeñas mejoras. Es un grupo grande también. Y luego está, yo creo, todavía el grupo mayoritario, que es el que se tiene que poner las pilas y, bueno, el que yo creo que es la mayor parte del sector, ¿no? Que entonces es un poco reticente, digamos, a hacer las cosas de otra manera, vamos a decirlo así, ¿no? Hacer ese cambio todavía, ¿no? Hacer ese cambio. ¿Quién Sí. lleva la delantera o sea, en este aspecto? ¿Los arquitectos o quizás incluso los propios instaladores de ventanas? Que yo sé que es un mercado que es muy afín a una tipología de cliente, ¿no? Un mercado que Sí. a vosotros. Quizá pueda llevar esta delantera el sector de la ventana, incluso antes que el sector técnico. Hay muchos arquitectos, evidentemente, que están muy concienciados, que ya lo trabajan y que lo trabajan mucho. Pero así, en un nivel, haciendo una valoración en general, ¿tenéis más consultas de arquitectos o tenéis más consultas a lo mejor del sector de la ventana? Sí, tenemos más consultas de arquitectos y es verdad que hay, sobre todo en los últimos tiempos, se percibe un gran incremento de interés de la parte técnica, arquitectos técnicos, ingenieros. Hay, te diría que consultas diarias, muchísimas, incluso solicitudes de formación, de información, de participar en algunos cursos. En cuanto a los instaladores, más que a los instaladores, yo hablaría de los gamistas, que al final son los que crean, digamos, el producto, ¿no? La ventana, que luego se lo dan a los fabricantes para darle la forma que ellos previamente han pensado, ¿no? Entonces, como ellos van por delante, eso se lo van transmitiendo a sus fabricantes. Entonces, sí, se puede decir que ellos van por delante. Ya decía antes que la industria, en general, da igual de lo que hablemos, hablemos de ventanas, o hablemos de sellados, o hablemos de aislamiento, no sé, de conductos. Yo creo que la industria en general va bastante por delante de lo que es tanto normativa como de intenciones digamos, del sector en general. Pero sí que es verdad que se percibe, yo percibo que esto es, ya no hay vuelta atrás. Vamos dando los pasos correctos. Seguramente nos gustaría ir mucho más deprisa, pero bueno, yo creo que se va en la línea que tiene que ir y esto, bueno, hablamos antes, decía Andrea, tiene más de 10 años de experiencia. Yo me acuerdo al principio con esto y me miraban con un marciano y ahora no tiene nada que ver. También es verdad que muchas veces nosotros nos metemos un poco en el micromundo esto, por decirlo de alguna manera, y cuando sales de este mundo pues te das cuenta que hay otras cosas, ¿no? Pero, claro, también tu volumen de este micromundo, como digo yo, ha crecido muchísimo. Y bueno, y lo que hace es que cada vez salgas menos al exterior. Pero aún así, a tu pregunta, todavía queda mucho camino por recorrer y hay todavía muchos actores del sector que se tienen que incorporar a hacer las cosas de otra manera. Yo creo que una de las claves es lo que estabas diciendo, ¿no? Que al final el fabricante viene empujando también. Entonces, él tiene conciencia de cómo influyen e impactan las soluciones que ellos proponen y por las que ellos apuestan en los edificios, ¿no? En el conjunto y en el global de cualquier tipo de edificio. Entonces,
Creo que efectivamente muchos fabricantes van por delante, lógicamente, hará falta que ciertos sectores le cojan ese ritmo, ¿no? O intenten ponerse a su vera para trasladar esto evidentemente al usuario, ¿no? Que al final es un poco la clave. Te comentaba el tema de la ventana, porque tú ya sabes que desde que descubrimos ciertas soluciones de instalación de ventanas, descubrimos que evidentemente había otra manera de hacer las cosas, pero quizás uno de los puntos flacos que tiene la hermeticidad en las viviendas. Evidentemente la hermeticidad es un conjunto, es un global, ¿vale? Pero quizás sea uno de los puntos clave a tratar como un primer paso esa instalación de la ventana en concreto, porque al final es importante, ¿no? O sea, puedes tener un muy buen producto, puedes tener un muy buen elemento ciego, ¿no? Un buen muro, un muro muy bien aislado, pero quizás ese sea el punto crítico muchas veces, tanto a nivel de aislamiento como a nivel hermético de una vivienda. Está claro, al final una ventana es un agujero en la pared. Entonces, bueno, le has hecho un tapón muy bueno, que es la ventana, pero tienes que ajustar. Entonces, si no lo ajustas bien, pues eh, se te desborda el agua. Es así de claro, ¿no? Entonces, hay que tratarlo con el mismo cariño que se trata la fabricación de una ventana de altas prestaciones o una fachada, una parte opaca con un buen aislamiento, con unos buenos productos y al final es que el valor tiene que ser lineal en toda la fachada, ¿no? Está claro, está claro. Parece difícil, pero es que las soluciones están ahí. Está inventado. No, está claro y además se van mejorando cada vez más, con lo cual al final es la clave, ¿no? Pues mira, tenemos algunas preguntas. Ah, vale, porque, bueno, lee alguna. Yo también tengo una, si da tiempo te la hago, si no Vale. la Ok. pasaremos por mail también. Mira, hay una pregunta, bueno, bastante más técnica y más buena, esta es para entrar en calor, ¿vale? Que dice que el nuevo código técnico habla de edificios residenciales privados mayores de 120 metros cuadrados, ¿vale? Los cuales deben cumplir una relación del cambio de aire a una presión de 50 pascales de máximo 3 a 6 renovaciones en función de su compacidad. Bueno, quizá también lo han enrevesado un poquito en el código técnico, ¿vale? Esto ya es su opinión personal. Pregunta si es esto suficiente, si son valores deseados y o sencillos de cumplir. Pues suficiente, obviamente no. Por nuestra experiencia, por lo que conocemos, por lo que bueno, pues por lo que se sabe, obviamente no, se pueden conseguir valores mucho mejores. Tampoco entiendo que se limite a viviendas de 120 metros. O sea, esto tenía que ser mínimo para todas las viviendas. Y bueno, pues 3-6 renovaciones, pues teniendo en cuenta que el estándar Passive House habla de 0,6, pues aún estamos lejos. Si lo comparamos con algunas otras pruebas que yo he visto por ahí que hablan de 12, 14, 8, 10 renovaciones, bueno, mejoramos, pero se puede mejorar bastante, tanto en el nivel de renovaciones como en el nivel de exigencia de tipología de vivienda. Aquí hay dos claves. Nosotros lo vemos mucho en rehabilitación, lo comentabas tú, ¿no? Uno de nuestros puntos fuertes es la rehabilitación energética, ¿vale? Evidentemente. Y nosotros solemos hacer una prueba, un ensayo Blower Door antes de llevar a cabo cualquier actuación en las viviendas, ¿no? Y realmente te asombras cuando ves valores de 14, 15, 16. De hecho, te podría decir que mientras más nueva es la vivienda, es peor casi, ¿no? Hay edificios mucho más antiguos, edificios de los años 70, 80, que son mucho más herméticos que muchos de los edificios que se construyen hoy en día, ¿no? Con lo cual, evidentemente, nosotros lo entendemos para todas las tipologías de edificios, ¿no? Esta conversación ya la hemos tenido tú y yo fuera de este panorama. ¿Que se limita al uso residencial? Bueno, es un paso, pero no es suficiente. Evidentemente hay otros usos que son muy impactantes a nivel tanto de confort, de salud, como de ahorro energético,
que conocemos en muchos sectores, hoteles, o sea, sector hotelero, sector de oficinas, cualquier tipo de sector que al final trabaje dentro de un edificio y tenga un edificio como centro operacional, por lo menos hasta lo que entendíamos hoy en día, ¿vale? Ya veremos en el futuro cómo se gestiona esto. Pero efectivamente es eso, ¿no? Para nosotros también se nos hace bastante insuficiente desde este punto de vista. Y no solamente eso, ¿no? Sino que al final el código técnico también determina dos maneras de llegar a estos valores. Uno es la matemática pura, que evidentemente es las trampas al solitario, ¿vale? Por lo menos para como nosotros lo entendemos, porque es muy sencillo hacer un blower door, ¿eh? Es muy sencillo hacer un blower door, al final, que es un ensayo muy económico que te abre muchas posibilidades si estudias la vivienda a nivel de infiltraciones en general. No estamos hablando de un coste inasumible para una promoción, estamos hablando de un ensayo de 300, 400 euros en el peor de los casos incluso, y que efectivamente te da la capacidad de trabajar en la vivienda como necesitas y como quieres para poder mejorar esa vivienda. Eso, bueno, pues responder un poquito a esta persona que estaba comentando. No sé si quieres añadir algo más, Manuel. Bueno, lo ha resumido muy bien. También tenemos que tener en cuenta que el usuario cada vez está más informado. Tiene la información mucho más accesible, se informa más a través de Internet. A nosotros nos llegan muchas consultas también de usuario final, y entonces, bueno, esto es un poco para poner también en preaviso a quien sigue empeñado en construir determinadas... Bueno, ya no ni siquiera en eso, simplemente con el código técnico. Es que al final, incluso construyendo con el código técnico, si un usuario informado hace una prueba de este tipo en su casa, pues igual no se va a quedar todo lo satisfecho que podría estar. Entonces, supongo que antes hablamos de que la industria vamos por delante y empujamos, pero yo creo que también el usuario final cada vez irá apretando un poquito más. Y bueno, al final es a base de normativa, ¿no? Pero que el usuario final apriete, pues también ayuda un poco a que las cosas vayan llegando al punto donde al final queremos llegar. No, efectivamente. Y ahí está el ejemplo de que vosotros trabajáis en muchos proyectos maravillosos a nivel divulgativo y a nivel de llegar al usuario, ¿no? Para hacerle entender cómo debe ser un edificio de calidad, de esa arquitectura de calidad que nosotros intentamos defender. Desde Isokemi, pues evidentemente estáis trabajándolo continuamente. Hay por aquí otra persona, esta última no la he nombrado porque pone anónimo, pero hay una persona que dice José Toro, que pregunta, que nos saluda, hola José, y pregunta, ¿se puede tener chimenea? ¿Hay que ponerle algún tipo de entrada extra de aire? No lo enfoco muy bien exactamente la pregunta, entiendo a nivel de hermeticidad que si impacta una chimenea o si hay que ponerle algún sistema alternativo para mejorar esa hermeticidad de la vivienda, entiendo, evidentemente. Eso casi a lo mejor puedes responder tú mejor que yo, pero bueno, si le sirve de ayuda, existen chimeneas si hablamos de Passive House, para Passive House. Y bueno, pues es adaptar el diseño y sí, sobre todo el diseño y los niveles de hermeticidad para incorporar este elemento. Sí, como dices, Manuel, existen pues chimeneas estancas, ¿no? Que se llaman así. Que igual lo ideal es no tener una chimenea, pero bueno, nunca puedes decirle que no si el cliente y el usuario le apetece y lo quiere, pues ahora ya sí que existe ese modelo de chimenea que está pensado para este tipo de viviendas. Sí. Bueno, al final la clave de todo esto es en seguir una estrategia, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de Passive House, evidentemente, bueno, los 5 principios ya están más que repetidos, pero una de las claves es la hermeticidad, efectivamente, para que no se produzca ese intercambio de ese aire que tenemos interior y exterior, que nos aporta muchos beneficios, entre ellos el ahorro energético, ¿no? Porque no tenemos esas pérdidas de ese aire caliente o ese aire enfriado que tenemos dentro de nuestra vivienda. Lógicamente hay estrategias, o sea, yo soy un fiel defensor y así lo hemos podido ver incluso en estos webinars, estos días atrás, en los que todos los participantes, evidentemente, han dicho que
la arquitectura no tiene que ver con la eficiencia energética de un edificio realmente. O sea, cualquier cosa se puede adaptar. Evidentemente habrá veces que habrá que llevar estrategias más complicadas, estrategias más sencillas, pero eso va a depender también un poco de la pericia del técnico en este caso o de la empresa que lleva a cabo la ejecución de la obra, lógicamente. Pero se puede hacer todo, realmente. Muchas veces esa poca pérdida o esa pérdida controlada que podemos tener en una chimenea, ¿no? En una campana extractora, ¿no? En ciertos elementos que podemos tener que nos afecten a nuestra envolvente para esas pérdidas, esas infiltraciones, lógicamente se pueden tener en cuenta y se pueden trabajar de muchísimas maneras para tener para llevar a cabo esas estrategias de ahorro energético y confort, ¿no? O sea, no se limita la arquitectura por llevar estas estrategias como tal. Gracias, José. Espero que te hayamos podido responder en cierto modo. Pregunta otra persona, que es Paola Molina. Vale, bueno, hace una pregunta que tiene que ver un poquito con lo que comentábamos, o lo que te preguntaba yo, sobre qué industria estaba un poquito más. Preguntaba qué sector es más reticente, o qué sector es el más reticente al cambio. Entiendo que se refiere a qué actor, ¿no? Dentro del mundo de la construcción, o cuáles son los actores que podemos encontrar más problemas. Bueno, pues realmente donde más resistencia nos encontramos, pues es no lo voy a ordenar de ninguna forma porque más o menos es en el mismo nivel, pero podemos hablar tanto de algunas constructoras, algunas promotoras y algunos profesionales, independientemente de los oficios que trabajan la obra. Antes Andrea hacía mención a esas dificultades, ¿no? de cuando estás en la obra, ¿no? Que viene un oficio por detrás de otro y no están muy concienciados y pueden perjudicar el trabajo del oficio anterior. A pesar de todas las reticencias, cuando alguien se inicia en el Passive House o en el hacer un edificio de esta tipología, mi experiencia me dice que es muy importante siempre reunir a todo el equipo, a todos los oficios, a todas las personas que van a trabajar en esa obra previamente. Explicarles muy bien en qué consiste lo que van a hacer. El que no ha trabajado nunca con eso, y si son todos, pues todos te van a mirar con cara rara. Van a pensar de qué me estás hablando, pero es verdad que según va avanzando la obra y van viendo cómo se trabaja y qué resultados se van obteniendo, además si haces pruebas intermedias y demás, toda esa resistencia que había de principio se convierte en no sé cómo decirlo, que es difícil de explicar, porque es como, no sé, es autosatisfacción que ven, oye, de que han podido hacer, ¿no? Que les daba mucho miedo al principio, pero después están saliendo las cosas como se esperaban, ¿no? Sí, sin una satisfacción, bueno, efectivamente. hay de todo, pero en general la respuesta yo creo que siempre es bastante buena. Sí, yo ahí te apoyo, ¿no? Nosotros lo hemos vivido culturalmente en la empresa. Cuando nosotros, desde la dirección hace 5 años, decidimos dar un paso adelante y trasladar este cambio a la empresa, porque al final nosotros lo entendimos así, como un cambio cultural, incluso la gente al principio lo tomó de manera reticente, ¿vale? Y hoy en día tenemos más de 25 personas formadas en Passive House, en concreto. Pero no solamente es que tengamos más de 25 personas, sino que todos y cada uno de los miembros que componen nuestra compañía todavía quieren acceder, o sea, quieren seguir accediendo, ¿no? Hay gente que dice, ¿por qué yo todavía no he hecho el curso? ¿No? Que nos preguntan y nos pasa mucho. Nosotros a día de hoy tenemos más de 25 personas formadas, tenemos prácticamente el 70% de ellos están certificados, incluso por Centrades Person, ¿vale? Desde oficiales a jefes de obra, técnicos dentro de la organización. Y se genera lo que tú dices, ¿no? Es un sentido, ¿no? Nosotros tenemos oficiales que tienen 58, 60 años
que han visto cómo hacer ciertas cosas y de repente ha adquirido sentido, ¿no? ¿Por qué hacerlas de cierta manera? Entonces, para ellos es muy satisfactorio, que es lo que decías, ¿no? Porque en ese momento entienden que pueden hacer una cosa con calidad porque han entendido de qué manera hacerla. Con lo cual, el Passive House, yo siempre digo que es muy sencillo, realmente, porque al final es muy básico, o sea, no es nada complicado, pero sí es cierto que nos da una guía para poder llegar a aquel objetivo que queremos, ¿no? Que es ese edificio más saludable, más confortable y, por supuesto, más económico, ¿no? O con una demanda menor que puede tener un consumo menor. Pero sí, se genera ese áurea, ¿no? de ilusión, ¿no? en el equipo por la satisfacción de hacer las cosas bien, ¿no? Que es clave y que es importante en gente que lleva haciendo un montón de años y que siempre han sido muy reacios al cambio, con lo cual aquí dota de un sentido las cosas que se hacen y se pueden comprobar y se pueden ensayar, ¿no? Que es la clave de todo esto. Así que nada, Manuel, yo me voy a ir, dejo que Andrea os despida, así que muchas gracias. Habéis puesto alguna pregunta más ahora al final, pero bueno, como sabéis, luego las contestamos por correo y cuando os enviemos el acceso a la grabación de este webinar, que estará colgado en nuestro canal de YouTube de PAE, que os invitamos a que cliquéis ahí para seguir, porque seguiremos con webinars y con más información. Pues evidentemente, si os suscribís, aunque no os suscribáis todavía, lo recibiréis por correo electrónico con algunas de estas preguntas contestadas en un Word. Así que muchas gracias, Manuel. Un verdadero placer haberte tenido. Andrea, dejo que terminéis. Gracias. Venga, muy bien. Hasta luego. Pues nada, Manuel, poco más que añadir. Muchas gracias por haber venido hoy, por haber aceptado nuestra invitación. Por traer este tipo de sistemas aquí, que es del norte de Europa sobre todo, y por vuestra labor pues, en la formación y que tanta falta nos hace y eso, en formar a los instaladores, a la mano de obra, a los arquitectos, a los promotores, a todo el mundo y poco a poco pues hacer llegar este concepto de edificio de consumo casi nulo más. Pues muchas gracias a vosotros, ha sido verdaderamente un placer acompañaros y nos veremos no sé si en muchos de estos más, pero sí en muchos otros eventos La próxima vez ya nos veremos en persona, seguro. Seguro, esperemos y un placer, muchísimas gracias y un saludo a todos. Solamente antes de acabar, quería decir a todo el mundo que vamos a seguir haciendo webinars, vamos a empezar otra serie en junio y en el siguiente, la semana que viene, hablaremos tanto del estándar Passive House como la certificación WELL y la simbiosis, ¿no? de estos dos sellos de alguna manera en los edificios. Así que nada, pues con esto terminamos. Muchas gracias a todos y a ti, Manuel, otra vez.